descubierto lo que es la penicilina. A partir de ahí, pues esos medicamentos se los ha denominado como fármacos milagrosos. ¿Por qué? Porque han visto que pues milagrosamente la penicilina curaba lo que son las neumonías, la sífilis y demás patologías que antes habíamos, porque si ustedes recuerdan, antes de los antibióticos pues la mortalidad era bastante elevada. Y pues después de que se ha introducido con los antibióticos, pues las expectativas con respecto a la calidad de vida y conforme han ido evolucionando las infecciones a lo largo de los años, pues se han transformado bastante, ¿no? Donde vamos a tener bastantes expectativas, sobre todo que han sido bastante favorables. Sabemos que estos antibióticos actualmente es nuestra columna vertebral. Yo creo que en esta época en la cual estamos viviendo nosotros, yo creo que sin los antibióticos nosotros ya estaríamos perdidos, ¿no? Y pues lastimosamente nosotros hemos utilizado excesivamente o inclusive inadecuadamente los antibióticos. Y es por eso que muchos de estos pues los gérmenes han empezado a estudiar, se podría decir, todo lo que son la partícula de las moléculas, la estructura, en la cual pues estos microorganismos pues ya están viniendo como que un poquito más reforzados, más, si ustedes quieren, con mucha más potencia, se podría decir, ¿no? Cosa de que el antibiótico no le haga mucho efecto. Y esto estamos ocasionando al haber tanto uso indiscriminado de lo que son los antibióticos, estamos desarrollando la resistencia farmacológica, que obviamente vamos a ver más adelante a qué se refiere con esto. Y es importante en este tema que vamos a tratar de comprender cuáles son estos fundamentos de la quimioterapia, cuándo tenemos que dar las dosis y pues sobre todo el tiempo que nosotros tenemos que usarlos a los diferentes antibióticos. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de que estos pacientes tengan una buena evolución, que eso es lo que todos buscamos. Segundo, la otra finalidad que tiene este capítulo de lo que es la quimioterapia es pues disminuir la probabilidad de que puedan seguir surgiendo resistencias a estos antibióticos y pues estos fármacos puedan mantener una potencia que obviamente va a ser nuestro actual arsenal terapéutico. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer la elección de los antibióticos? ¿Bajo qué criterios nosotros nos vamos a hacer la elección de un antibiótico? Primeramente por la anamnesis y el examen físico detallado, ¿no? Ustedes saben que al hacer la anamnesis y el examen físico nosotros vamos a poder llegar a una impresión diagnóstica o si ustedes quieren una sospecha diagnóstica. Generalmente al ingreso pues ingresa con una sospecha, ya que nosotros después vamos a pedir exámenes laboratoriales, imagenológicos, que esto obviamente nos va a ayudar a confirmar nuestra sospecha diagnóstica o inclusive a descartar, ¿no? Y con esta sospecha diagnóstica que está ingresando el paciente, vamos a tener que tomar pues una decisión. Y al tomar esta decisión está en los resultados terapéuticos que nosotros vamos a ver en estos pacientes que van a estar infectados. Con esta anamnesis y examen físico, nosotros vamos a poder elegir el fármaco correcto. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el paciente está viniendo con la sospecha de una neumonía, de una infección urinaria, de un abdomen agudo, de un absceso y demás, sabemos que los antibióticos tienen su diferente espectro, su diferente cobertura, y pues esto nos va a ayudar a poder elegir. Para esto ustedes tienen que tener el conocimiento de cada patología, por qué germen está ocasionado o lo que es la etiología.
De acuerdo a eso, pues veremos si es un germen al cual nos vamos a enfrentar, será un gram positivo, gram negativo, será un anaerobio. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? Hemos elegido el fármaco de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica, pues vamos a tener que elegir una dosis y una pauta de la dosificación. No, obviamente esto va a ser de acuerdo a la infección que el paciente va a estar presentando, por la cual está acudiendo con nosotros. Se supone que al hacer la anamnesis y el examen físico vamos a documentar dónde está el foco infeccioso, y pues al identificar el lugar de la infección vamos a poder identificar el microorganismo que lo va a estar causando. Obviamente también tenemos que determinar si en la patología va a haber algunos factores de riesgo que nos van a poder hacer que estos gérmenes se puedan volver resistentes a los diferentes antibióticos. También tenemos que conocer el origen de la infección, ¿no? Ya que estos fármacos van a penetrar en los diferentes estadios y en los diferentes espacios que vamos a tener. No es lo mismo que el antibiótico su penetración va a ser peor cuando va a estar en las uniones herméticas, como en el sistema nervioso central, el ojo y la próstata. Son los lugares de más difícil acceso porque estos lugares están sumamente protegidos. Entonces al antibiótico le va a costar penetrar, le va a costar llegar hasta ese punto para poder erradicar o eliminar al patógeno que va a estar causando. Pero otras veces, pues obviamente los antibióticos pasan con bastante facilidad, la barrera no es tan hermética, se podría decir, como es en la parte de la piel o de algunas estructuras cutáneas. Entonces también tenemos que ver la parte de la penetración en la cual el antibiótico le va a costar llegar a su pico máximo. Y para esto, pues obviamente, una vez que nosotros hemos determinado lo que es el foco infeccioso, de haber determinado en qué lugar está, lo más probable es que nosotros tenemos que obtener el cultivo antes de iniciar lo que es el antibiótico. Si la puerta está cerrada, pues ya no entran. Estábamos regalos. Igual. Entonces, vamos a ver que los cultivos son bastante importantes, ya que los cultivos, si bien demoran entre 48 a 72 horas, esto nos va a permitir poder saber si hemos escogido bien el antibiótico al cual hemos empezado, o vamos a poder cambiar el antibiótico de acuerdo al germen que lo vamos a aislar. Y pues también tenemos que obtener lo que es la tinción de Gram en las diferentes muestras, ¿no? De todo lo que son los líquidos. Y pues esto tenemos que podernos identificar. Cuando hablamos de sensibilidad, pues prácticamente todos los cultivos, uno, nos van a identificar el germen. Segundo, que nos vamos a ver de acuerdo a los discos de difusión que se han sembrado en las placas de Peyer, en los diferentes cultivos, ya sea agar sangre, agar chocolate, nos van a salir siempre si es esas tres cosas, ¿no? Si es sensible, si es intermedio o es resistente. Para esto nosotros tenemos que tomar los diferentes. Si la puerta está cerrada, ya no ingresan. Primera y última vez. Está bien. Gracias. Gracias. Y sobre todo esto, ¿a quiénes vamos a cultivar con más especificidad? Van a ser a los pacientes que sobre todo van a ingresar a lo que es la terapia intermedia.
la dosificación farmacológica correcta. ¿En qué nos vamos a basar? Uno, en la respuesta clínica, ¿no? Si es que hemos iniciado un determinado antibiótico y vemos que al día siguiente o a las pocas horas el paciente ya empieza a sentir mejoría, pues vamos a ver que la posibilidad de que pueda desarrollar algún efecto secundario con relación a lo que es la concentración, pues la probabilidad va a ser baja, ¿no? Y pues obviamente si la dosis que hemos llegado del antibiótico, pese a ser la adecuada, pero el paciente sigue presentando malestar general, sigue presentando fiebre y demás, pues obviamente vamos a tener que sospechar en qué ese germen está haciendo un tipo de mutancia-resistencia, ¿no? Entonces se está poniendo bastante, está modificando su código genético para que sea pues difícil de destruir. Y obviamente cuando estos pacientes ingresan, nosotros tenemos que valorar, ver si vamos a usar la vía endovenosa o lo que es la vía oral. Si el paciente está bastante comprometido, con malestar general, con fiebre, y el paciente tiene criterios de ser hospitalizado, ya sea en una sala general, en cuidados intermedios o cuidados intensivos, pues obviamente lo que vamos a utilizar es la vía endovenosa, no vamos a usar lo que es la vía oral. Pero si vemos que el paciente viene por consulta externa, es una cistitis o es un absceso que está en formación y es pequeñito el absceso, pues obviamente, viendo la estabilidad del paciente, pues obviamente utilizaremos lo que es la vía oral. Inicialmente se empieza con dosis bajas, viendo si es la primera vez que el paciente va a recibir este antibiótico, para ver que este paciente no haga ninguna reacción adversa y pues obviamente ya poder ir aumentando hasta su valor máximo, ¿no? Obviamente que aquí tenemos que conocer lo que es la farmacodinamia y pues también tenemos que conocer el perfil de concentración, el tiempo, el porcentaje de inmunoproteínas y la concentración inhibitoria mínima. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que como pueden ver acá, el fármaco se lo presenta como cada uno de ustedes tiene su perfil, ¿verdad? Ustedes tienen un perfil en el Facebook donde tiene su nombre completo, tiene la ocupación, la dedicación, a dónde viven, cuáles son sus hobbies y demás. Lo mismo sucede con lo que es el antibiótico. Si la puerta está cerrada, no se ingresa más. Primera y última vez. Entonces tenemos que ver, como si se dan cuenta ustedes, todo este perfil nosotros tenemos que conocer. Si la puerta está cerrada ya no se ingresa más. Esta es la cuarta vez, primera y última vez. Y esto es para todos. Hoy tengo que avanzar 2 temas y ya me han interrumpido como 4 veces. Si para ustedes es chistoso, lo siento mucho, yo quisiera que ustedes estén en mi lugar. Tenemos que ver también lo que los fármacos, hay fármacos que obviamente van a destruir rápidamente a lo que es el microorganismo, como por ejemplo lo que son las fluoroquinolonas y los aminoglucósidos. ¿Por qué estos destruyen rápidamente? ¿Por qué? Porque van a penetrar con mayor facilidad y pues obviamente alcanzan una concentración máxima en lo que es en la relación de la concentración inhibitoria mínima. Llegan a su pico máximo y es por eso que si alguna vez ustedes han tomado alguna quinolona o les han administrado algún aminoglucósido, pues la mejoría ha sido casi de inmediato, ¿no? Pero hay otros fármacos
que les va a costar llegar a su pico máximo, como lo que es la penicilina, los carbapenémicos, cefalosporinas y los monobactámicos, que pues van a empezar a destruir lo que es al microorganismo, pero van a aumentar lentamente su concentración. O sea, no va a ser tan inmediata la acción que estos pues van a poder llegar, pero una vez que alcanzan su pico máximo, su estado de meseta va a durar, va a persistir por encima de su concentración inhibitoria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Uno de los mejores ejemplos es la penicilina benzatínica. Si bien la administramos, va a tardar en llegar a su pico máximo, a su concentración inhibitoria mínima, pero su acción va a durar casi por un mes, por 28-30 días, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el efecto de lo que es esta penicilina benzatínica obviamente va a tener más durabilidad durante más tiempo, ¿no? Y esto pues va a guardar relación con el efecto farmacológico que van a presentar. Para ver todo esto de lo que son los fármacos y demás, pues han tenido que sufrir estos fármacos pues diferentes ensayos clínicos. O sea, no ha sido que hoy he descubierto un antibiótico y mañana ya lo voy a poder usar. Generalmente tiene que ser pasado por muchos años, generalmente pasa entre unos 5 o 10 años para que se apruebe un determinado fármaco, y pues obviamente primero se hace el estudio con lo que son los animales experimentales de laboratorio, y si han pasado todas estas pruebas, ver desde la reacción adversa, lo que van a empezar con el mejoramiento y demás, pues recién se empieza a hacer lo que es la prueba con los humanos, ¿no? Y pues obviamente tenemos que ver si la evolución ha sido satisfactoria o insatisfactoria. Esto nos va a decir si es apropiado el antibiótico, o vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando aparecen las resistencias, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Y esta es: ¿cuándo es probable que los microorganismos se vuelvan resistentes? O sea, hemos visto que el paciente ha ingresado por una pielonefritis y vemos que le hemos administrado una cefalosporina, pero el paciente no mejora, sigue presentando fiebre, sigue presentando dolor. Y para esto nosotros tenemos 5 factores que son los responsables de que estos gérmenes se vuelvan pues resistentes durante el tratamiento. Y el primero es la frecuencia de la mutación del microorganismo que se está tratando. ¿A esto qué se refiere? Pues prácticamente el germen, el microorganismo, lo ha estudiado a lo que es la partícula de lo que es el antibiótico, y pues ha visto que vamos a suponer que estamos administrando una penicilina, y pues el microorganismo ha visto que pues las penicilinas van a actuar a nivel de lo que es la pared celular. Y estas bacterias pues dicen, pues bueno, este nos va a atacar a través de nuestra pared celular. Entonces vamos a hacer que nuestro código genético pues sufra una alteración errónea para que el antibiótico no nos pueda penetrar y hacer la destrucción. Entonces sufre un error en la parte de la replicación. Y al sufrir este error en la replicación, las mutaciones de este genoma pues van a resultar con ese error las siguientes multiplicaciones. Y esto va a hacer que al antibiótico le cueste penetrar o no esté encontrando en la parte de la pared celular donde él tiene que concatenar, se podría decir, para que pueda hacer su efecto. Y esta mutación, ¿de quién depende prácticamente? Es el 100% del microorganismo. La segunda que tenemos que ver es la carga bacteriana. Mientras más alta sea la carga bacteriana, el antibiótico va a tener muy poca probabilidad de hacer la penetrancia.
¿Por qué? Porque va a tener una probabilidad de que este germen va a seguirse mutando, pero en una población bastante exagerada, que va a sobrepasar los límites del antibiótico para poder combatirlo. Y esto es, la carga bacteriana es inversamente proporcional a lo que es la frecuencia de la mutación para el desarrollo. Entonces, para esto, las bacterias van a empezar a aumentar su carga viral, va a empezar a desarrollar la resistencia a lo que es el antibiótico. Y esto prácticamente va a hacer que vayan mutando estos agentes patógenos. El tercer factor va a depender pues prácticamente de lo que es la penetración del fármaco, donde vamos a ver acá que la carga bacteriana es alta, pero la penetración del fármaco está disminuida. O sea que el fármaco no va a poder. Vamos a suponer que el microorganismo se ha multiplicado en una sola mutación 5.000 veces, se ha visto, y el antibiótico pues obviamente estaba determinado, se podría decir, para poder combatir solamente 1.000 gérmenes. Y el antibiótico, al encontrarse con tantos gérmenes, pues obviamente no los va a poder penetrar a los 5.000. Entonces, tal vez de los 1.000 que tenía que codificar para destruir, pues de esas 1.000 pequeñas partículas que tenía, los va a tratar de distribuir a todos los 5.000, pero no los va a poder. Y al hacer esto, va a hacer que el mismo germen lo vaya a estudiar con más facilidad, y pues obviamente también aquí se va a producir lo que es la resistencia. Y esto no va a dar lugar al tener una penetración escasa. Cuando va a haber una carga bacteriana baja, cuando tiene una carga bacteriana baja, pues la probabilidad de resistencia es muy baja. El cuarto factor es prácticamente la replicación propensa al error en los patógenos bacterianos. ¿Qué significa esto? Prácticamente los gérmenes ya van a presentir que se viene el ataque con estos antibióticos, y estos gérmenes, para poderse defender, van a desarrollar una cascada inflamatoria. Y pues esto va a ser importante, ¿por qué? Porque en una de estos acontecimientos que va a pasar, va a ser la inducción de la polimerasa. Y al liberar esta polimerasa, lo que va a hacer es que va a causar un error a nivel del código genético del germen. Esta polimerasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se aumente con más frecuencia lo que es el error en la replicación del DNA. O sea que estos errores que van a ir produciendo los mismos gérmenes, pues para nosotros es letal. Y por tanto, para el mismo germen, pues es inútil. ¿Por qué? Porque le va a dar igual si entra una penicilina o entra una cefalosporina, porque él está ya bien protegido. Y por último, tenemos que ver cuáles son estos mecanismos, aparte de las mutaciones que están sufriendo. Pues vamos a ver que al sufrir con todas estas mutaciones, el microorganismo va a poder sobrevivir a una antibiótico-terapia, pese a que se va a dar con la dosis adecuada. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchas cosas para que los gérmenes se vuelvan resistentes para algunos antibióticos. Y pues la mayoría de estos gérmenes pertenecen a los gram positivos y gram negativos, que para esto ellos tienen una regulación de las alzas de la bomba de la expulsión activa. O sea que estas bombas van a hacer que van a empezar a drenar moléculas
para poder expulsar a los antimicrobianos desde el mismo microbio. Entonces estos agentes microbianos los van a poder expulsar con facilidad al antibiótico. Y esto pues obviamente va a ser nocivo para ellos. ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer la supresión de la aparición de esta resistencia? Pues prácticamente, uno, identificando el sitio de la infección. Dos, dando las dosis y las pautas de dosificaciones adecuadas que nos van a ayudar a suprimir la resistencia. Y para esto pues nosotros tenemos que ver el tipo de terapia que vamos a usar. Puede ser una quimioterapia única o puede ser una quimioterapia combinada. Cuando vayan a sus hospitales para hacer lo que son su rotatorio internado, pues ahí ustedes van a tener acceso a lo que es la historia clínica y pues van a poder ver en las indicaciones que muchos colegas utilizan lo que es la quimioterapia combinada. ¿A qué se refiere esto? Que utilizan 2 o más antibióticos. Y esto lo hacen con dos. Esta quimioterapia combinada tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. ¿Cuál es la principal ventaja? De lograr mayor cobertura antibiótica, hablando en el contexto sobre todo empírico. Pues al usar una quimioterapia combinada, puede ser que cuando salga el cultivo, puede ser que a uno de ellos sea sensible, o puede ser que sea a ambos sensibles, o en el peor de los casos, que sea a ambos resistente, ¿no? Y esto nos va a suprimir lo que es la resistencia. Si es que en ambos casos nos sale sensible, significa pues que el germen y el antibiótico que hemos utilizado pues va a ser favorable. ¿Cuál es la desventaja? La principal desventaja es pues prácticamente que nosotros al combinar 2 o más antibióticos pues podemos crear una toxicidad añadida, ¿no?, a estos pacientes, y sobre todo si hablamos en la parte privada, pues los costos son mayores. ¿A qué nos referimos con el mecanismo de acción? Pues prácticamente tenemos que ver cuál es el principio del fármaco que va a tener frente a los patógenos. Y los fármacos antimicrobianos generalmente coinciden con 2 tipos: o son bacteriostáticos o son bactericidas. ¿Cuándo vamos a decir que un antibiótico es bactericida? Pues cuando in vitro en laboratorio produce un descenso de 1000 veces de lo que es el germen en 18 a 24 horas. Y bacteriostático significa que ese germen que está creciendo in vitro pues va a conseguir solamente un descenso menor de 1000. ¿Y cómo vamos a catalogarlos? Ustedes ya los conocen en los diferentes grupos de antibióticos. El más conocido pues son los betalactámicos. Como todos ustedes ya saben, su sitio de acción es a nivel de la pared celular, específicamente en las proteínas fijadoras de penicilina. ¿Qué efecto vamos a conseguir? Pues prácticamente inhibe el entrecruzamiento de los péptidos glucanos y va a alterar lo que es la síntesis a nivel de lo que es la pared celular. Al tener este efecto, los beta-lactámicos son considerados bactericidas. Pero si estamos hablando de un enterococo, ocasionalmente el beta-lactámico se lo va a considerar bacteriostático. Hablando de lo que es la vancomicina, afecta igual a lo que es la pared celular, pero este va a actuar a nivel del grupo terminal de la D-alanina y de la D-alanina del precursor peptidoglucano.
Al actuar en este lugar, nosotros vamos a conseguir el efecto de la inhibición de la polimerasa de los precursores, de los disacáridos, y va a alterar lo que es la síntesis de la pared celular. Entonces, con este efecto, hacemos que la vancomicina va a ser un efecto bactericida, y hablando del enterococo, va a ser de tipo bacteriostático. El otro grupo de antibióticos, los más conocidos, son los aminoglucósidos, que estos van a actuar en la síntesis proteica, pero en la subunidad ribosómica 30S. Y estos van a hacer que van a inhibir la elongación peptídica y van a hacer que haya una lectura errónea en lo que es el código genético, porque vamos a inhibir lo que es la síntesis proteica. Al actuar en la subunidad 30S, los aminoglucósidos, se lo cataloga como un antibiótico bactericida. El cloranfenicol, que actualmente ya está en desuso por sus efectos secundarios, como ha sido lo que es la aplasia medular, que ha sido el principal efecto secundario que ha causado, también, al igual que los aminoglucósidos, actúa en la subunidad ribosómica 30S. Pero el efecto que va a buscar va a ser que va a bloquear el acoplamiento a nivel del RNA de la transferencia. O sea que va a inhibir también lo que es la síntesis proteica. Entonces el cloranfenicol, si bien actúa al igual que lo que son los aminoglucósidos, tiene el mismo lugar de acción, pero diferente efecto, lo cataloga como bacteriostático. Y ocasionalmente, pues el cloranfenicol se puede volver bactericida. Los fármacos que más hemos utilizado en estos últimos 2 años, indiscriminadamente también, han sido lo que son los macrólidos. Y estos macrólidos pues también van a actuar a nivel de la síntesis proteica, pero en la subunidad ribosómica 50S. Entonces, ¿qué vamos a buscar con esto? Que va a bloquear la transferencia de los aminoácidos y lo que es la cadena peptídica. Entonces, igual que los anteriores, va a bloquear o va a inhibir la síntesis proteica. Pero esto no lo hace por todos estos efectos. A los macrólidos se los considera bacteriostáticos y ocasionalmente va a ser bactericida. Después tenemos otro antibiótico que es bastante utilizado, que es el metronidazol, que pues se va a utilizar, su lugar de acción va a ser a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos. Y pues al entrar en los ácidos nucleicos, el efecto que vamos a buscar va a ser que va a lesionar los ácidos nucleicos y va a inhibir lo que es la síntesis del DNA del germen, del patógeno. Al lesionar estos ácidos nucleicos, al metronidazol se lo cataloga como un bactericida. Y el otro grupo de fármacos más utilizados son las quinolonas, que también van a actuar a nivel de los ácidos nucleicos, pero específicamente en la DNA quinasa topoisomerasa 4. ¿Qué va a pasar acá? Las quinolonas prácticamente van a ir a alterar el superenrollamiento de la cadena del DNA, impidiendo que se desactive la molécula del DNA después de una replicación. O sea que va a ir a inhibir lo que es la síntesis del DNA. Por eso es que las quinolonas se los considera bactericidas. Y pues en las sulfamidas y el trimethoprim, ambos actúan a nivel de la síntesis del ácido fólico, pero se los cataloga ambos como bacteriostáticos. Y cuando están combinados los dos, se vuelven ocasionalmente bactericidas. Entonces, esta imagen ustedes ya lo han debido ver, donde vemos aquí prácticamente la estructura de lo que es la bacteria, y podemos ver que a nivel de la pared celular
van a actuar los betalactámicos, lo que es la vancomicina y algunos nitrofuranos. A nivel de lo que es el ribosoma 30S, pues actuarán los aminoglucósidos, tetraciclinas. De lo que es el ribosoma 50S, lo que es el cloramfenicol, los macrólidos. Y pues en el superenrollamiento del DNA, pues sobre todo están lo que son las quinolonas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada antibiótico tiene su sitio específico de acción de acuerdo al germen al cual nos estamos enfrentando. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son los mecanismos de resistencia? Pues prácticamente se pueden volver menos sensibles a los antibióticos todos estos mecanismos por los cuales estos microorganismos se pueden volver menos sensibles o más sensibles. Y esto se debe porque a nivel del microorganismo va a sufrir una alteración en lo que es las células diana, el fármaco va a modificar su enzima y pues esto va a hacer que pierda su actividad. Y al perder su actividad, pues van a actuar lo que es el bombeo de los fármacos que van a ir contra lo que es el microorganismo. Y pues estos fármacos, esto lo que pasa sobre todo es con los gram negativos, que pues prácticamente al perder toda esta enzima que van a empezar a modificar, al hacer que lo debiliten, pues va a perder la regulación y va a hacer que se baje lo que es la proteína transmembrana, que esta es una porina. Y al disminuirla, pues obviamente estamos disminuyendo lo que es el mecanismo de la resistencia. Entonces, ¿a qué nos referimos con la farmacocinética? Pues prácticamente vamos a ver cuál es el perfil de concentración del fármaco y el tiempo en el cual el fármaco va a empezar a actuar. Vamos a ver cuál es la capacidad del fármaco que va a penetrar hasta lo que es el origen del foco infeccioso y pues obviamente hasta el lugar de la toxicidad. Entonces es importante que nosotros veamos que este fármaco sea capaz de destruir o de inhibir al patógeno, ver las partes tóxicas que van a estar relacionados con lo que es la concentración y pues obviamente ver la toxicidad de la gravedad que va a estar relacionado con el fármaco. ¿Qué buscamos nosotros con conocer esto de la farmacocinética? Pues prácticamente conocer el perfil, el tiempo que este va a hacer en el plasma que para lograr que este antibiótico pues tenga una concentración y un tiempo adecuado, pero en el foco infeccioso. Y esto va a ser destruir al patógeno y ocasionar ocasionar una toxicidad para el patógeno, pero para nosotros causar los mínimos efectos. Si ustedes saben, como todos ustedes saben, se ha visto que hay diferentes fármacos de diferentes grupos y cada grupo tiene sus diferentes propiedades. Y se ha visto en los últimos 70 años, como han ido viendo, pues se han ido creando cada vez más antibióticos, queriendo mejorar lo que es la cobertura antibiótica, pero para esto se ha ido estudiando que los diferentes fármacos difieren en su mecanismo de acción, se diferencian de su mecanismo de aparición a las resistencias y pues obviamente también del número de microorganismos a los cuales pues van a poder interrumpir su crecimiento o los van a eliminar. Y el primer grupo de ellos que tenemos pues son los betalactámicos. Es el grupo más importante porque gracias a la penicilina pues nosotros hemos descubierto muchas otras a raíz de la penicilina pues muchos fármacos se han descubierto y se han creado y se han modificado. Entonces generalmente estos betalactámicos tienen un espectro bastante amplio. Su perfil de seguridad es excelente, como pueden ver que se puede usar hasta en mujeres embarazadas.
debido a los productos de la degradación que se van a ir quedando del fármaco. Y pues dentro de estos beta-lactámicos tenemos a lo que son las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenems. Estos beta-lactámicos pues prácticamente tienen unas proteínas fijadoras de beta-lactámicos que estos van a ir al lugar activo de lo que es este germen, más que todo en la pared celular, y va a establecer un enlace covalente a través de un grupo carbonilo con un anillo beta-lactámico. Entonces esto le va a permitir de que pueda destruir la pared bacteriana provocándole una lisis. Y al producirle esa lisis lo va a volver más débil al germen, y pues obviamente el germen va a terminar eliminándose. Pero se ha visto que con tanto uso de lo que es la penicilina, se ha visto que estos gérmenes, conforme han pasado los años, pues se han ido autoprotegiendo. Y pues han dicho, bueno, nos han visto que nuestra pared celular es bastante débil, entonces vamos a hacer algunas modificaciones, y esa modificación ha sido la elaboración de la sustancia de beta-lactamasa, ¿no? Entonces por eso es que algunos gérmenes ya se hacen resistentes, y por eso aparece esto de lo que es la beta-lactamasa. Obviamente todos los beta-lactámicos van a tener una tasa de destrucción pues independientemente de la concentración. Y esto es importante porque va a hacer que haya el aumento de la destrucción de los microorganismos, el tiempo del fármaco que se va a encontrar libre a través del torrente circulatorio, donde pues va a llegar a superar su concentración inhibitoria mínima. El otro grupo que nosotros tenemos son los aminoglucósidos. Estos pues prácticamente han sido descubiertos en la década de 1940, que su principal uso ha sido a través del Mycobacterium tuberculosis. Sobre todo lo que se ha utilizado es la streptomicina, que ha sido el representante, se podría decir, en esta patología. Pero conforme han ido pasando los años, se ha ido utilizando, ustedes saben que la tuberculosis cada vez anda más en incremento, pues se ha visto que estos fármacos, todos los aminoglucósidos, pues se ha visto que muchos de ellos terminaban con nefrotoxicidad y pues con una toxicidad en el oído medio. De esa forma, al tener estas dos complicaciones, se ha visto que pues la streptomicina actualmente no forma parte del esquema de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis. Y pues lastimosamente estamos viendo que va a haber la aparición de la resistencia a estos aminoglucósidos. Sobre todo, ¿quiénes? Sobre todo de las cepas de los gram negativos. Los aminoglucósidos son excelentes para los gérmenes gram negativos, pero por su uso indiscriminado que está viendo, al igual de los aminoglucósidos, sobre todo de la gentamicina, estamos viendo que estos gérmenes gram negativos están creando mecanismos de resistencia. Si bien estos aminoglucósidos tienen una capacidad bactericida, pero va a depender de la concentración y pues de su acción, que es bastante rápida. En relación a lo que son las quinolonas, como todos ustedes saben, pues prácticamente son antibióticos que se han creado de forma sintética. No existe ninguno que sea natural como lo que es la penicilina. Y pues estas quinolonas prácticamente van a ir a inhibir lo que es la topoisomerasa 2 y 4, y estos van a actuar en la replicación de lo que es el DNA. Entonces esto los va a volver, estos antibióticos, como ya hemos mencionado, van a tener una acción bactericida, pero de forma rápida, casi inmediata. ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad de penetración en todos estos espacios que van a ir alcanzando, que se van a ir dentro de la célula. Entonces, su capacidad bactericida
va a depender de su concentración inhibitoria mínima. Cuanto más cantidad de quinolonas haya circulando en la sangre, más va a ser su efecto bactericida y pues obviamente va a actuar de forma más rápida. ¿Qué tienen en común los macrólidos, tetraciclinas, ceftólidos, la clindamicina y lo que es el linezolid, que es el antibiótico de última generación que lo tenemos ahora? Es pues que todos estos se van a unir a un punto del ribosoma bacteriano y esto va a hacer que lo va a convertir en un inhibidor de la síntesis proteica. Y estos fármacos van a tener un efecto bactericida, pero de forma limitada. Los macrólidos, sobre todo, si ustedes recuerdan, se utilizan más que todo para las infecciones respiratorias que son extrahospitalarias o que son de forma atípicas. Y pues estos vamos a ver que estos macrólidos van a tener dos motivos por los cuales nosotros podemos utilizar. Primero, porque su espectro se va a ajustar bastante bien ante el patógeno clásico. Y pues si estamos hablando de un germen atípico como la legionela o la neumonía del viajero, pues obviamente se va a detectar fácilmente y pues su penetración va a ser excelente. Segundo, que pues al tener se va a concentrar bastante bien en lo que es el líquido del revestimiento epitelial de lo que es la bacteria, y pues esto va a hacer que en el plasma su concentración se incremente entre 6 a 20 veces más. Pero no todo es tan bonito, si bien como podemos ver con estos dos, por estos dos motivos, que los macrólidos son excelentes antibióticos, pero tenemos que ver la parte de la toxicidad. Vamos a ver que no son, no son intencionados, y segundo, que las molestias que más van a tener van a ser más que todo gastrointestinales. Y pues obviamente si nosotros nos vamos a exceder con la dosis o vamos a prescribir mal un antibiótico, pues obviamente a nivel cardíaco vamos a ocasionar que haya una prolongación del intervalo gluteico. En lo que son las tetraciclinas, pues prácticamente va a tener su espectro va a ser sobre todo para gram positivos como para gram negativos. Y pues esto nos va a ayudar más que todo para patógenos atípicos. Lo que es la clindamicina es una lincomicina, pues obviamente que su espectro va a tener mayor relevancia en relación a lo que es la clínica, sobre todo con aquellos gérmenes, con aquellas patologías que están causadas por gérmenes anaerobios. Y ambos, tanto las tetraciclinas como la clindamicina, sus efectos adversos van a ser gastrointestinales, y pues obviamente si nos vamos a llegar a utilizar más de 7 o 10 días, pues vamos a causar un efecto que se llama el Clostridium, una colitis causada por el Clostridium difficile, ¿no? Y esto es, pues, es una patología, pues, que el tratamiento requiere bastante tiempo. En lo que es el linezolid, que es el antibiótico que tenemos casi de última generación, pues es una oxalidiona que se van a encargar de inhibir lo que es la síntesis proteica. Este linezolid tiene una excelente cobertura para gram positivos, pero sobre todo nos va a ayudar cuando se trata del Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cuál es la toxicidad del linezolid? Pues prácticamente va a haber un descenso del recuento de las células que van a ser derivadas de la médula ósea, sobre todo si se va a llegar a usar por un tiempo prolongado. En relación a lo que es la vancomicina, pues prácticamente va a actuar sobre la pared celular. Sabemos que es un antibiótico de tipo bactericida, tiene un espectro para gram positivos, pero tiene su actividad también contra el Clostridium difficile. Entonces, su toxicidad
tenemos que ver, la vancomicina es nephrotóxico, por eso es que se ajusta la dosis a función de lo que es la parte renal, sacando el filtrado glomerular, y pues también puede liberar lo que es la degradación de la histamina. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, generalmente la vancomicina se administra en unos 20-30 minutos, o sea que la administración tiene que ser bastante lenta. Si por apurados o la enfermera ya se tiene que ir en 5 minutos y está terminando el turno y le pasa la vancomicina en 5 o 10 minutos, lo que va a desencadenar es esta liberación de histamina y es un tipo de reacción alérgica, pues que el paciente se va a volver rojo. Por eso se llama como síndrome del hombre rojo cuando se administra la vancomicina de forma rápida, por vía endovenosa. Entonces, eso también nosotros como médicos tenemos que decirle a veces al personal de enfermería, a veces son personal nuevito que está viniendo a trabajar recién saliditos de la universidad y pues obviamente algunos desconocen, ¿no? Pero aquellas enfermeras que ya están bastantes años, hasta ellas a veces a nosotros nos enseñan que hay ciertos medicamentos que se administran de forma lenta. Después tenemos lo que es la quinopristina y la dalfopristina, que pues prácticamente esto es una combinación de la estreptogramina A y B, que tiene una acción bacteriostática. Cuando se logra combinar ambas, tiene acción bactericida. Su actividad más que todo va a ser frente a los enterococos resistentes y ante el estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Cuáles son sus efectos adversos de ambos? Pues va a haber mialgias, va a haber la plebitógena, sobre todo en el lugar donde está ingresando el catéter. Y si es por vía por un catéter venoso central, pues obviamente lo vamos a ver a nivel de lo que es la yugular interna o la subclaria, dependiendo de dónde se le ha colocado el catéter. En cambio, la daptomicina es un lipopéptido que más o menos se ha descubierto en el año de 1980, pero que estaba ya casi en desuso, pero a partir de lo que es la década de los 90, de 1990, lo han hecho revivir, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que la daptomicina es un excelente antibiótico para lo que son las infecciones de la piel y de las estructuras cutáneas, sobre todo aquellas bacterias que van a estar causadas por el estafilococo aureus y si es que hay una endocarditis en la válvula tricuspide. La toxicidad pues prácticamente es infrecuentemente la de tipo muscular, pero obviamente si esto se va a hacer más, si nosotros pedimos una CPK, pues obviamente esto va a estar elevado. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a poder usar lo que es el antibiótico? Prácticamente tenemos que ver de acuerdo a la patología. Como ustedes saben, en pacientes con gonorrea, la dosis es solamente única intramuscular. ¿Por qué? Porque el gonococo pues es bastante sensible a lo que son las penicilinas. Pero en cambio el trimetoprim más el sulfametoxazol y lo que son las fluoroquinolonas, a través de ensayos clínicos pues se ha visto que 3 días pues prácticamente es lo ideal, ¿no? Pero sabemos que en nuestro medio pues obviamente 3 días pues no nos va a dar. Entonces generalmente utilizamos tanto lo que es el trimetoprim, sulfametoxazol y algunas quinolonas, pues utilizamos generalmente entre 7 a 10 días para ver la parte de su actividad bactericida o bacteriostática, y pues obviamente los betalactámicos van a requerir mayor tiempo de duración. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de que nuestro tratamiento antimicrobiano ha fracasado? Prácticamente vamos a decir que ha fracasado. ¿Por qué? Porque el paciente va a seguir presentando los síntomas, los signos, o va a persistir la fiebre, y pues obviamente esta persistencia de los síntomas, los signos y de la fiebre se va a dar después de que nosotros hemos ajustado una terapia que es adecuada
que hemos dado por las dosis adecuadas y demás. Pero vamos a ver que se ha visto que algunos investigadores se han hecho 5 preguntas. ¿Habrá aparecido la resistencia o es una sobreinfección a la cual nosotros nos estamos enfrentando? Es la primera pregunta que nosotros tenemos que responder. Segundo, ¿será que hay alguna víscera hueca que está obstruida? ¿O es que hay algún acceso o alguna colección que está intacta y que nosotros no estamos pudiendo reconocer? ¿Será que hay algún cuerpo extraño que se ha infectado o hay algún tejido que está desvitalizado y eso es lo que nos está produciendo toda esta sintomatología? ¿O es que la fiebre ha sido desencadenado por el fármaco que nosotros hemos administrado? Estas 5 preguntas nosotros tenemos que hacerlo al momento de declarar que hemos fracasado con el esquema antibiótico. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta?